Y continuamos con la inmoralidad sexual en la iglesia. Los apóstoles, en el tiempo de la primera iglesia cristiana, tuvieron que adresar o tuvieron que corregir situaciones que estaban pasando en las iglesias cristianas. Y lo vemos ahora en 2024, lo estamos viendo como Dios está exponiendo la inmoralidad sexual, los ministros, los apóstoles, los evangelistas, los hombres y mujeres que la comunidad cristiana a veces hasta los idolatran, porque ay, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tan ungidos y esto, como que la gente va a los extremos. O las llaman Jezabel y falsos maestros, etcétera, o los exaltan casi haciendo los dioses a ellos mismos porque están muy ungidos. Pero la inmoralidad sexual está pasando dentro de las comunidades religiosas también. Y los apóstoles fuertemente se opusieron porque la ley dice, la ley de Dios establece que la inmoralidad sexual es una abominación a Dios. Y como dije en el episodio anterior, Dios no cambia. Lo que era una abominación a Dios antes del diluvio, lo que era una abominación a Dios en la ley de Moisés y lo que la gente de Israel estaba haciendo en ese entonces y que ahora está haciendo otra vez. Por eso es que están en guerra. Dios permitió la guerra en esa nación y hasta que no se arrepienta la gente de Israel, la guerra no va a detenerse. Van a continuar los enemigos de Israel avanzando en la guerra contra la tierra. Porque por la gran inmoralidad sexual y el derramamiento de sangre que hay en esa tierra. Primera de Corintios 6, versos 9 al 11, versos 13 parte B y al verso 18. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Pues como Dios levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, con Dios, con Jesús, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y hay incluso organizaciones religiosas y aún iglesias cristianas que le dicen a su gente y le dicen, no, cuando tú maduras en el Señor, entonces tú puedes ver pornografía. No. Cuando tú maduras en el Señor, cuando lees mucho la Biblia y estás ungido y estás por encima de todas esas cosas, tú puedes hacer todas esas cosas y no te afectan porque la gracia de Dios te cubre. No. Eso es falsa doctrina, doctrina de demonios. Si tú estás en una congregación de esas, sal de ahí, pero así. Sal de ahí. Y muchos de ustedes, en especial mujeres, las han intimidado a decir, si te sales de aquí, si expones al hombre de Dios, vas a hacerle daño al cuerpo de Cristo, vas a hacerle daño a la imagen de la iglesia de Dios, sal de ahí, pero así, mi reina santa. Porque eso es inmoralidad sexual y Dios va a juzgar a esa congregación.
no solo a los que están haciendo las cosas, sino a toda la congregación, porque ya lo vimos en el capítulo anterior, en una de las cartas del apóstol Pablo, que dijo, ese hombre está acostándose con la mujer de su padre y ustedes están inflados de soberbia. No han hecho nada al respecto, como que se hicieron de la vista gorda y dejaron que ese hombre hiciera tales cosas. Y el apóstol dijo, yo ya juzgué a ese hombre y en el nombre del Señor Jesucristo lo entrego a Satanás para la destrucción de la carne. Y entonces eso hizo que toda la congregación e incluso la ciudad tuvieran el temor de Dios. En la siguiente carta, en 2 de Corintios, vemos como ese hombre que estaba haciendo esas cosas se arrepintió y entonces lo perdonaron y entonces pudo regresar a la iglesia. Pero el apóstol Pablo dijo, si al que anda haciendo esas cosas y se hace llamar hermano, échenlo de la congregación, no coman con él, no se junten con él, no tengan nada que ver con esa persona, sea hombre o sea mujer. 1 Corintios 10, versos 5 al 15. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Aquí está hablando de cuando Moisés estuvo en el desierto con todos los que salieron de Egipto en el Éxodo. Y el apóstol Pablo escribe, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Aquí está diciendo todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con la gente de Israel, la gente de Dios. Dice, son como ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos cosas malas como ellos hicieron. O sea que el Nuevo Testamento, la gracia de Dios, la bondad de Dios al enviar a Jesús para nuestra salvación, no anula el Antiguo Testamento. Lo que era una abominación a Dios en ese entonces, aún antes del diluvio. De hecho, la inmoralidad sexual era tal y el derramamiento de sangre inocente era tal que Dios envió el diluvio. Después, con Abraham, Dios envió fuego desde el cielo y destruyó a Sodoma y a Gomorra por la inmoralidad sexual y el derramamiento de sangre. Y después de eso, muchos años después, con Moisés, Dios les explica una vez más y les dice, estas cosas están prohibidas. Y la gente de Israel lo hizo y murieron miles de personas, como lo vamos a ver más adelante. Miles de personas murieron en un día por la inmoralidad sexual del pueblo. Entonces el apóstol Pablo en su carta en 1 de Corintios dice, todo eso que leemos en el Antiguo Testamento sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, no sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber después de sacrificar al toro de oro en Horeb y se levantó para divertirse con indulgencias en actividades inmorales. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas en el Antiguo Testamento para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades, o sea, la era de la gracia. Por Cristo somos salvos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, para que la puedan resistir. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. Recuerden que las cartas que los apóstoles escribieron estaban dirigidas a las iglesias, no estaban dirigidas a los que no conocían a Dios ni conocían a Cristo, a lo que llaman los gentiles. Ellos estaban escribiendo a las iglesias cristianas y les estaban diciendo, huyan de la inmoralidad sexual y de las otras cosas que mencionan. 2 de Corintios 12, versos 20 al 21. Pero me temo que quizás cuando llegue,
no les halle tales como quiero, y que yo sea hallado por ustedes tal como no quieren. Temo que haya entre ustedes contiendas, celos, iras, enojos, disensiones, calumnias, murmuraciones, insolencias y desórdenes. Temo que cuando vuelva, Dios me humille entre ustedes y yo tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido de los actos de impureza, inmoralidad sexual y libertinaje que han cometido. Aquí estaba hablando de que había muchos en la iglesia en ese entonces y aún ahora que vienen a Cristo, que van a las iglesias, que no faltan a los servicios o a los cultos, pero no se han arrepentido de su pasado, no se han arrepentido, aceptaron a Cristo porque alguien los invitó y les dijeron, ay, si aceptas a Cristo, te vas a ir al cielo con Dios. Y ellos proclamaron a Cristo, pero dice, no se han arrepentido de las cosas que han hecho. Y hay muchos en las iglesias, en las congregaciones religiosas, que aún ahora en 2024 están muy involucrados en la pornografía y en la pedofilia. Esos son perversiones sexuales que Dios va a juzgar. Y si creen que por ir a la iglesia y si creen que porque proclamaron a Cristo como su Señor van a ir al cielo, aun cuando están haciendo esas cosas, están muy equivocados. Van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Porque Dios, la Biblia dice que no puede ser burlado. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. Digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Es decir, nosotros no estamos bajo la ley, y lo vamos a ver más adelante. Pero la Biblia dice que la ley no es para los justos, sino para los injustos. No es para los santos, sino para los pecadores. Y cuando estamos en Cristo Jesús, somos santos, somos justos, somos justificados delante de Dios. Ya no somos pecadores. Porque ya aceptamos, nos arrepentimos, dejamos de hacer esas cosas, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ahora somos hijos o hijas de Dios. Efesios 4, 17 al 32. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Desháganse de sus hábitos pasados. Pero renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, y gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 5, versos 3 al 5.
Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes, como corresponde a santos. Ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuántos cristianos y religiosos y hombres y mujeres conoces y que tienen una lengua, abren la boca y son puras groserías, doble sentido? Eso, si te haces llamar cristiano y que veniste a Cristo y vas a la iglesia y estás hablando así, eso me dice que realmente no eres cristiano de corazón. Hay que dejar toda esa forma de hablar. Colosenses 3, versos 5 al 9. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían en ellos. Pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Es decir, el viejo hombre es quien tú eras antes de conocer a Cristo y de aceptar a Cristo. El nuevo hombre, después de que aceptaste a Cristo, y dice, el nuevo hombre ya no hace esas cosas. Primera de Tesalonicenses 4, versos 3 al 6. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya les hemos dicho y advertido. Hebreos 12, versos 15 y 16, la primera parte. Más bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Hebreos 13, verso 4, parte B, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 9 al 11. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya contrario a la sana doctrina según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Aquí dice, la ley no es para los justos, sino para los injustos, no es para los santos, sino para los pecadores. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y seguimos los 10 mandamientos, no es más que amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Y si nos amamos a los unos a los otros, no mentimos, no robamos, no matamos, no hacemos ninguna de las cosas que están en los 10 mandamientos. Entonces, si no hacemos esas cosas, entonces la ley, pues realmente no tenemos ningún problema. Si no excedemos el límite permitido de velocidad cuando vamos manejando, no tenemos ningún problema con la policía, porque estamos respetando el límite de velocidad. Pero si rompemos la ley y excedemos el límite de velocidad, podemos tener un accidente o vamos a tener una multa. Segunda de Pedro 2, 18 al 19. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido.
Y en las cartas de los apóstoles también explican que había hombres en las iglesias cristianas que seducían a las mujeres recién bebés en Cristo que están aprendiendo, y entonces como que les hablan bonito y acaban en inmoralidad sexual, en adulterio, en fornicación. Si esa es tu situación, arrepiéntete y sal de ahí. Y si no es tu situación, pero sabes que eso está pasando en la congregación donde tú estás, no regreses, sal de ahí y pregúntale a Dios a qué congregación te juntas, pero no sigas en esa congregación, porque esa congregación va a ser juzgada. Y no solo los que están haciendo esas cosas, sino los que saben qué está pasando y no han puesto un hasta aquí. Judas 1, versos 5 al 7. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles o a los vigilantes, que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera, o sea, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, al igual que los vigilantes o los ángeles que dejaron su habitación y fueron juzgados, y esto fue lo que hicieron esos ángeles o esos vigilantes, fue lo que incrementó en la perversión sexual y el derramamiento de sangre inocente hasta el grado de que Dios proclamó juicio con el diluvio. Y entonces dice aquí que de la misma manera las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas estaban haciendo las mismas cosas que hicieron los vigilantes y la gente antes del diluvio. Dice, de la misma manera fornicaron, fueron tras vicios contra lo natural, contra toda naturaleza humana. Son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. O sea, fueron destruidas completamente por la inmoralidad sexual. Y eso lo estamos viendo ahorita, no solo en la tierra de Israel, sino en todas las naciones, la perversión sexual, las cosas y aún contra la naturaleza humana, que lo vamos a ver más adelante en otros episodios, como el Levítico explica qué cosas son una abominación para Dios. Y las están haciendo ahorita, entonces no se sorprendan si hay ciudades que son completamente destruidas, como Sodoma, Gomorra y las ciudades aledañas. Dice, y a los ángeles o los vigilantes que abandonaron el lugar de autoridad que Dios les había dado, ahora Dios los mantiene encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Apocalipsis 2, versos 14 y 21. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Aquí, si se acuerdan, Cristo le está enviando mensajes por medio del apóstol Juan. Envió mensajes a 7 iglesias y una de las iglesias dijo la inmoralidad sexual. Y menciona a Balaam, que voy a explicar en otros episodios más adelante, de que Balaam no pudo maldecir a la nación de Israel y entonces le dijo a Balac, le dijo, si tú enseñas a la gente a pecar, Dios los va a destruir. Y estaban haciendo lo mismo en una de las iglesias cristianas en el tiempo de los apóstoles. Apocalipsis 9, versos 20 al 21. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden oír, ni ver, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Apocalipsis 22, versos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras,
para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Nosotros lavamos nuestras vestiduras cuando proclamamos a Cristo y decimos, ay, tu sangre, Jesús, no es una sangre física, es una sangre, ahora es espiritual, pero cuando Jesús fue crucificado fue su propia sangre física. Pero ahora nosotros decimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, límpiame de todos mis pecados. Yo me arrepiento de haber hecho y entonces tú se lo dices a Dios. No vas con el pastor y le cuentas. No, directamente con Dios. Perdóname de haber hecho esto. Límpiame con la sangre de Cristo. Lávame con la sangre de Cristo. Y es una situación espiritual en la que Dios, con la sangre de Cristo, espiritualmente te lava y entonces ya tienes vestiduras blancas. Pero afuera quedarán los de mente impura, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y en los episodios más adelante voy a explicar que todas estas cosas no solo son pecado y abominación delante de Dios e impiden que nosotros tengamos una relación con Dios, sino que todas estas cosas, como lo explica el Antiguo Testamento, son cosas que maldicen a la tierra. El planeta Tierra está vivo y responde a nuestras acciones. Entonces, muchas de las cosas que le llaman clima y que dicen, es porque las vacas echan pedos, es porque que las vacas echan gases, o porque usas autos de gasolina, y que porque usas esto, y porque haces el otro. En realidad, eso no es otra cosa que puras mentiras, porque la Biblia explica que nuestras acciones, cuando tenemos como nación, como comunidad, acciones pecaminosas, la tierra detesta esas acciones, detesta el derramamiento de sangre. Y entonces la tierra reacciona. Entonces tenemos varias cosas. Una, Dios maldice. Y Dios hace ciertas cosas cuando nosotros desobedecemos a Dios. Pero la tierra en sí misma también reacciona. Y vamos a ver cómo la Biblia dice que la tierra vomita a sus habitantes cuando están necios en cometer pecado e inmoralidad sexual y derramamiento de sangre inocente. Entonces vamos a ver en los episodios que vienen lo que contamina la tierra y lo que maldice a las naciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios te ama, que no se te olvide. Bye.